Nuestro mensaje lleva por título: honremos el privilegio de tener su evangelio. Hebreos 4, versos del 6 al 7 será nuestros versos a exponer. Antes de adentrarnos al tema, déjeme le cuento que había dos amigos que iban caminando a las orillas de las faldas de una gran montaña. Estos dos hombres de pronto miran a lo lejos al famoso señor Walker, que tenía una mansión incrustada en esa montaña, una mansión preciosa, llena de jardines, hermosa. Uno de ellos la ve. Esta persona era muy conocida, era famosa en el pueblo, en la ciudad. Uno de ellos dice, wow, dice, qué hermosa mansión, dice, de la del señor Walker. Dice, ¿cuánto habrá invertido en esa construcción? Y dice su otro amigo, yo no sé cuánto habrá invertido, dijo, pero sí sé lo que le costó. Dice, ¿cuánto le costó? Le costó su alma. Nuestro escritor, hermanos, está muy interesado por aquellos hombres y mujeres que se autoperciben como cristianos, pero que realmente no lo son. Está preocupado por aquellos que, debido a un errado entendimiento del evangelio, tomarán muy a la ligera las advertencias firmes de la palabra. Siente compasión aún por aquellos hombres y mujeres atribulados que piensan, para nosotros ya es demasiado tarde para poder participar y entrar en este reposo. Aún exhorta y llamará a aquellos que, a pesar de haber recibido el privilegio del evangelio, lo han deshonrado viviendo desordenadamente. Mis hermanos, este mensaje es para nosotros. Este mensaje que hoy traemos en esta mañana no es para ninguna otra congregación de la comunidad, ni es para ninguna otra congregación de la nación. Es para este grupo pequeño aquí sentado. Y estas palabras son las que el Señor trae en esta mañana. Honremos el privilegio de tener su evangelio. Por lo tanto, verso 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos leído en este solo capítulo, el capítulo 4, cuántas veces hemos repetido hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Por qué lo está repitiendo tantas veces nuestro escritor? Mientras nuestro escritor hábilmente desarrolla un segundo argumento, mis hermanos, en cuanto al verdadero reposo, hace también un llamado a todos aquellos que permanecen fuera del reposo. Aquellos que no están seguros de disfrutarlos, aquellos que piensan, para mí ya es tarde, aquellos que aún viven deshonrándolo. A este grupo de personas se está dirigiendo nuestro escritor. Y la palabra de Dios se dirigirá a ustedes, mis hermanos, en esta mañana. Nuestro texto comienza diciendo, por lo tanto, puesto que falta que algunos de ustedes entren en él. No quiero que esté pensando, mis hermanos, esto se lo dijo a los judíos, hebreos. Puesto que falta que algunos entren en él, las puertas de este reposo aún siguen abiertas. Puesto que falta que algunos de ustedes entre las bancas entren en él, estas puertas están abiertas. El énfasis de nuestro texto, el reposo está aún disponible. Esta es la razón por la cual aún permanece abierta la puerta. Su intención, mis hermanos, es que escuches y te apresures. Esa sea tu respuesta en esta mañana. Es como si nos estuviera diciendo, aún hay lugares disponibles, está pronto para cerrarse. Por favor, corre y asegura tu estancia. Entra. Sin embargo, mis hermanos, si damos una mirada más profunda y detallada a este verso, esta porción de las Escrituras en su original tiene una connotación de ser más como una reservación,
Está redactado de tal forma que podríamos percibir la intención de Dios al hablar de esta forma. Su intención es particular, como refiriéndose a un número definido, a quienes les ha sido apartado, a quienes les ha sido reservado un lugar. Por lo tanto, puesto que faltan algunos que entren en él, sin vacilar, mis hermanos, nos dice: este reposo permanece disponible porque aún faltan estos que entren. Existe un número limitado de entre toda persona, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, por las cuales este reposo aún permanece abierto. Podemos ver esa connotación en su idioma original. La intención específica y particular de Cristo en morir por estos, y se asegurará que el último de estos entre. Y estos entrarán, porque así Dios lo ha jurado. Tal y como ha jurado que el incrédulo no entrará, así mismo, por amor a su nombre, por lo que implica la gloria de su majestad, dice: entrarán a los que he amado. Y ante esta intención soberana, mis hermanos, al ver que esta entrada no es algo incierto, algo al azar, sino que con una intención definida de parte de Dios, podríamos preguntarnos ante esta intención soberana: ¿cómo sé que esta porción de las Escrituras habla de mí? ¿Cómo sé que esta invitación a entrar a su reposo es para mí? ¿Anhelas este reposo, mis hermanos, mi hermana? ¿Puedes ver la ganancia inmediata al que la posee? ¿Estás dispuesto a despojarte de privilegios, beneficios, oportunidades, a renunciar a cualquier forma de pecado o relación pecaminosa por ganar esta perla? Si esta es tu respuesta, mis hermanos, si tus respuestas son positivas, no te tardes. Es muy seguro que este reposo está siendo reservado por causa tuya. Corre, asegúrate de que así sea. Pero si por otra parte tu respuesta es permanecer indiferente, aún no puedes entender las implicaciones gloriosas de este reposo para la vida de aquel que lo recibe, para aquel que lo posee, no ves ningún provecho por encima de las promesas del mundo, mis hermanos, teme, y aún si quieres llora, porque probablemente estés excluido hasta el momento. Por todas partes, mis hermanos, de las Escrituras tenemos las consecuencias a estas formas de respuestas. Tenemos diversos ejemplos donde unos se salvaron por responder con fe. Tenemos otros tantos ejemplos donde muchos se perdieron porque permanecieron indiferentes, deshonrando este llamado. Si habríamos de empezar con algún grupo, habríamos de empezar con los ángeles. Ahí inicia una batalla, ahí inicia una primera rebelión, donde muchos, la tercera parte fue expulsada y los otros permanecen guardados en paz. En el mundo antiguo, mis hermanos, casi la totalidad de sus habitantes rechazaron entrar al arca, a excepción de Noé y su familia. Estos no vieron ningún beneficio en la predicación de Noé, los que se perdieron. Ellos escucharon a Noé como pregonero de la justicia, haciendo su llamado a mujeres, a jóvenes, a matrimonios, a toda clase de personas, pero estos no vieron ningún provecho. Después de haber escuchado a Noé, dijeron: está bien, sentí poquito miedo a la predicación de Noé y lo que dijo, pero seguramente todo estará igual. Nunca ha existido tal cosa, nunca hemos visto nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos, un diluvio, jamás. Y volvieron a sus asuntos cotidianos, a sus negocios, siguieron con sus planes de bodas. Génesis 7, 19 al 23 tenemos esta historia. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió.
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, los que entraron. La ciudad de Sodoma y Gomorra, otro ejemplo de personas que permanecieron indiferentes, no respondieron al evangelio, y usted sabe lo que pasó. Pero solamente Lot y 2 de sus hijas escucharon y salvaron sus vidas. En el desierto, de los mayores a 20 años, igualmente, casi la totalidad de ellos fueron destruidos, excepto Josué y Caleb. Estas respuestas al evangelio, mis hermanos, llenas de indiferencia, de ligereza, de incredulidad, les costó su alma. Les costó su alma. Honraron más al mundo, honraron más los deleites temporales, honraron más la comodidad. ¿Cuánto invirtieron? No lo sé. ¿Cuánto han invertido en el mundo? No lo sé. En los placeres, en la comodidad, en el lujo, lo que usted quiera. Pero sí sé cuánto les va a costar su alma. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Esta es su intención, mis hermanos, su intención particular, un número definido, limitado. Ahora, lo que haga la mayoría, mis hermanos, no significa que predicamos un evangelio débil. Lo que haga la mayoría no le resta eficacia a la intención de Dios para salvar, ni le resta poder al evangelio. Vemos que muchísimas personas no responden. Es lo mismo dentro de las iglesias, fuera de ellas. Pero esto no significa que el mensaje es débil. Quizás deberíamos preguntarlos, entonces tiene sentido que sea un mensaje particular y definido a un solo grupo. Que estos responderán, estos escucharán, estos caminarán. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Más adelante agrega, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchos no creen, mis hermanos, muchos evangelistas no creen que sea así. No creen que el mensaje del evangelio tiene una intención definida y es eficaz a un grupo de personas. Y entonces, al ver la multitud de personas que no responden, dicen, este mensaje algo le falta. Este es un mensaje débil. Su evangelio y la predicación no son lo más esencial, porque vemos sus frutos. Vemos que son 2, 3, poquitos los que responden. Entonces, ¿qué dicen ellos? Tenemos que echar mano de la manipulación, tenemos que echar mano de los sentimientos, porque de alguna manera han sido convencidos de que este evangelio no sirve, no tiene poder para salvar, no lo reciben. Entonces buscarán una forma para mejorarlo. Quizás buscarán elocuencia, un mejor predicador. Quizás buscarán mejor oratoria. Pero a pesar de esto, pueden decir, las personas no vienen. Agreguemos algún toque de sentimentalismo, de humor. Quitémosle esto y aquello. Pulamos este evangelio para que sea bien recibido. Y entonces cambiamos. Algunos llaman a los pecadores mientras tocan un fondo musical. Recientemente escuché de unos que usan hasta aromaterapia. Tienen que estar perfumado con ciertas fragancias el templo para hacer más perceptible a las personas, al evangelio. Tienen que buscar los métodos, luces, música, aroma, y al final va a haber un banquete. ¿Cuántas veces no hemos visto, mis hermanos, que personas, cuando creemos que el evangelio es débil, está implicado en su forma de llamar al pecador? Algunos de ellos dicen, ok,
¿Cuántos de ustedes quieren recibir el Evangelio? Y ven que no pasó nadie, entonces reúnen a la congregación. Lo que pasa, hermanos, es que les da vergüenza identificarse con Cristo, aunque no lo digan así. Entonces vamos a hacer lo siguiente: pasen 4 o 5 hermanos. Cuando yo haga el llamado, ustedes pasen para que los demás pecadores que no se han arrepentido se animen y pasen al frente. Entonces vemos que después de ese método aún falla y hay otros que se quedan. No sirvió que otros hermanos pasaran para darse ánimo. Entonces dicen, bueno, algunos de los que están allá que no pasaron, solamente póngase de pie. Se ponen de pie y vemos que después hay otros que no se ponen de pie y dicen, bueno, tenemos que agregarle algo. Solamente levante su mano si recibió a Cristo como su Salvador. Los demás cierren los ojos. Nadie te está viendo. No tienes por qué tener vergüenza. Todos los demás cierren los ojos. Todos cierren los ojos. Solamente levante las manos los que recibieron. Vaya poder del Evangelio, mis hermanos, que no puede mover las voluntades de los hombres. Este es el Evangelio diluido de hoy. Y ustedes de muchas maneras han visto esto desde los púlpitos. Un pastor afroamericano estaba acusando a otro predicador de ser muy romántico a la hora de hacer el llamado, llenar de sentimientos su llamado, y decía que un predicador es que has roto el corazón de Cristo con tus... Y él, al estar expresando esta acusación, él interrumpe su mismo ejemplo y dice, cuando decía, vas a romper el corazón de Cristo. No, dice, Él te romperá a ti si no vienes al Señor. Hemos hecho del Señor cualquier otra cosa menos al Señor de la gloria. Una hermana no hace mucho tiempo también argumentaba contra el pastor: ¿por qué debemos evangelizar? Nadie quiere creer. Mis hermanos, no podemos cuestionar la veracidad de Dios en razón de la incredulidad de los demás. No podemos ir viendo y observando qué es lo que hacen los demás para decir entonces nosotros haremos lo mismo. No podemos mirar para mejorar o pretender empoderar el Evangelio. Su intención, quizás entonces la conclusión es que sea un mensaje definido y particular. Le pregunto otra vez, ¿anhelas este reposo, mis hermanos? Si no sientes ningún deseo por él, si no lo anhelas, ahí tienes tu respuesta. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, dice Romanos 3:3, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Señor sabe a quienes ha amado. El Señor conoce a quienes ha enviado y a quienes enviará su promesa. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Y por causa de estos, y exclusivamente de estos, es que Él hace una promesa. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él. Si algunos entran a este reposo, mis hermanos, la razón está en Dios. Pero si otros tantos no entran, la razón reside en el hombre. ¿Por qué dice nuestro pasaje? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué fue lo que desobedecieron, mis hermanos? La buena nueva, el Evangelio. En un mensaje anterior dedicamos todo un sermón para explicar, mis hermanos, que el mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es uno. Y ha sido el mismo medio para salvar, ha sido el mismo Evangelio. Tipificado en sombras, tipos, ceremonias en el Antiguo Testamento, pero la esencia y la verdad es el mismo mensaje. Cristo muriendo por los pecadores, Cristo el justo por los impíos. Y esto mismo se vuelve a mencionar, mis hermanos, en nuestro texto. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Aquí estamos reconociendo lo que acabo de decir. Pero y no quiero tomar más tiempo. Ya si usted quiere ver esto, puede consultarlo en el internet. Este mensaje está grabado. Pero nuestro escritor está mencionando algo, mis hermanos, que debe llamar nuestra atención. Él dice: les fue predicado primero. Ahora, no está solamente rellenando su carta con palabras. No están dichas solamente porque sí.
¿Por qué la epístola a los hebreos, mis hermanos, hace referencia al tiempo? Les fue predicado primero. Y esto es una realidad. En Hechos 13:46, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios. Aquí ellos están siendo acusados por nuestro apóstol. Los hebreos judíos a quienes fue dirigida esta carta están siendo acusados. El escritor está enfatizando la responsabilidad monumental que conlleva, mis hermanos, la enorme responsabilidad que conlleva recibir este privilegio, este enorme privilegio. No podría exagerarlo. Monumental, grandioso, inmensurable privilegio. Tuvieron el privilegio de recibir el evangelio primero, pero no honraron ese privilegio, sino que en su lugar, mis hermanos, lo deshonraron, lo despreciaron, lo ignoraron, trajeron vergüenza al evangelio. Por lo general, mis hermanos, en todas partes, en todos los tiempos, en cada rincón del mundo, a los hombres les ha sido concedido privilegios, algún privilegio, y siempre terminan tratándolo con ligereza. Dios hizo a Saúl el primer rey, pero él no caminó conforme a ese privilegio. ¿Qué privilegio ha dado Dios a algunas naciones? Libertad, paz, derechos, seguridad, prosperidad, y los tratamos con ligereza o como ocasiones para pecar y corrompernos más. Denle libertad a los hombres, denle derechos humanos y se corrompen más. Denle más dinero, se corrompen más. Denle más tiempo, se corrompen más. ¿Qué privilegio te ha concedido a Dios a ti en lo personal? Juventud, quizás, fuerza, salud, vitalidad, recursos, inteligencia, habilidades. Y por lo general, mis hermanos, ¿quiénes son los que más se mueven en las congregaciones? Son los ancianos. Son los que tienen menos los que más aportan. Son los enfermos los que están sirviendo a la iglesia en la mayoría de los casos. Y los que tienen juventud, fuerza, salud, recursos, ¿de qué les sirve, mis hermanos, que inviertan tantas cosas si no pueden entregarlo por la causa de Cristo? Y el privilegio del evangelio, mis hermanos, no es la excepción. Este es el punto de nuestro texto. Esto es el punto que está tratando nuestro escritor. Los judíos de antaño tuvieron el privilegio de recibir el evangelio, pero ellos fueron indiferentes. Lo tomaron muy a la ligera. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Quizás algunos de ustedes, en lo personal, mis hermanos, igualmente han sido beneficiados con la predicación del evangelio. Antes que sus mismos padres, antes que sus hermanos, quizás antes que sus tíos, que sus compañeros. En un sentido, ustedes también han sido privilegiados primero. ¿Y qué han hecho? ¿Acaso no han deshonrado el evangelio, trayendo vergüenza al nombre de Cristo, entrando a lugares donde no deberían entrar, cultivando amoríos con incrédulos, involucrándose en problemas legales, siendo acusados de ladrones, de pleitos, divorcios, no proveyendo para la familia? Como familias, ¿acaso no hemos recibido también este privilegio primero, antes que nuestros parientes? Y en lugar de ser un ejemplo público de lo que un hogar cristiano debe ser, terminamos escandalizando a los demás, siendo ejemplos de no ser más que sinagogas de Satanás. ¿No deberíamos ser nosotros los que recibimos primero este privilegio? Ser heraldos de las buenas nuevas, ejemplos vivos de cómo vivir la vida cristiana, ejemplos vivos del diseño de Dios para el matrimonio, para la paternidad, para la familia. Somos nosotros, decimos, la primera iglesia bautista reformada en San Luis. Y no es mentira. Muchos se han preguntado: hermanos, ¿es la única iglesia reformada en San Luis? Los que saben lo que está diciendo por reformada es que estas iglesias se
destacan por ser precisas en su doctrina, por tener estructuras teológicas convincentes, concisas, firmes en la palabra. Esto es lo que significa. Mis hermanos, no hay otra iglesia, dicen, ¿verdad? No, mis hermanos, no, parece que no. Parece que somos los únicos, parece que hemos recibido este privilegio primero. ¿Y de qué nos sirve que Dios nos conceda este privilegio si la predicación de las doctrinas, la precisión de su estructura teológica, el conocimiento de las doctrinas de gracia solo nos sirven para enorgullecernos, para pelear con todo aquel que piensa diferente, que no estamos dispuestos a colaborar con otros hermanos e iglesias para la edificación del cuerpo, sino estamos más interesados en debatir, en demostrar nuestro conocimiento teológico por encima de los demás? ¿Y por qué el evangelio en lo personal? ¿Y por qué el evangelio en lo familiar o en la vida de iglesia parece que no sirve de nada? Porque desobedecemos el evangelio, porque deshonramos el evangelio, porque lo tomamos a la ligera. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esta obediencia, este respeto a la palabra de Dios es probada en esta vida. Sus frutos son visibles. Así que, al igual que los israelitas, mis hermanos, pero en un sentido diferente, también nosotros podemos decir que hemos recibido primero el evangelio. El privilegio de este glorioso evangelio. Todos aquellos que hemos tenido este honor de ser partícipes del evangelio antes que otros, debemos considerar lo que el apóstol está diciendo a estos judíos. Los israelitas abusaron de este privilegio y sufrieron sus consecuencias. A Israel se le dijo en Deuteronomio 28, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Sigan tomándolo a la ligera, sigan deshonrándolo. Isaías 5:5. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, he dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Sigan deshonrándolo. Oseas 1:9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En los primeros siglos de la iglesia, mis hermanos, después de los israelitas, muchos fueron privilegiados con el evangelio. Ellos lo recibieron de primera mano de los apóstoles, como lo fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea y tantos pueblos más. Pero ¿dónde están ahora? ¿No cumplió Cristo lo que les dijo en Apocalipsis 2 y 3? Tengo algo contra ti. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Has dejado tu primer amor. A otro, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Tu candelero será removido. ¿No cumplió Cristo lo que les advirtió? ¿Dónde están? ¿Dónde están estas naciones? ¿Se identifican hoy como heraldos del evangelio? ¿Como columnas firmes que profesan la fe de Cristo? No. Como congregación, mis hermanos, nuestra iglesia sufrirá este remover, pudiendo ser también un heraldo de la buena doctrina en nuestra localidad. Se morirán los pastores y entre nosotros
Y entre nosotros no habrá alguien más que tome el estandarte de la verdad. Y luego vendrán nuevos pastores y ahora nuevamente infiltrarán nuevas y extrañas doctrinas a las futuras generaciones. Aquello que vivimos cuando comenzamos a maravillarnos y que la luz empezó a resplandecer nuevamente y sentimos como si hubiésemos vuelto a nacer. Y entendimos las implicaciones del Evangelio. Dios resaltó y ahí estábamos un grupo de hermanos maravillados, emocionados por lo que el Señor estaba haciendo en nuestra congregación. ¿Se apagará después de ellos? Y entonces nuevamente se infiltrarán nuevas doctrinas en este lugar. ¿Qué de nosotros, mis hermanos? ¿Terminaremos igual? ¿Acaso al cabo de algunos años nuestros hijos y nietos sufrirán la consecuencia del remover de este candelero de nuestro hogar? ¿Sufrirán ellos las consecuencias de nuestra desobediencia? En el sentido donde Dios ha apartado la verdad de su evangelio allí. Aquellos que lo tomaron a la ligera, y entonces nuestros nietos y los futuros nietos serán el campo de misión. Y muchos de ellos se pierdan. Hace algún tiempo, mis hermanos, en el estado de Nueva York se realizó un estudio de la descendencia de este famoso predicador Jonathan Edwards, quien vivió hace poco más de 250 años. Jonathan Edwards fue aquel hombre que fue usado por Dios en la parte oriental de Estados Unidos y trajo ese gran avivamiento con un sermón muy famoso, pecadores en las manos del Dios airado. Y se hizo una estadística en este estado y rastrearon al menos 5 generaciones de la familia de Jonathan y Sarah Edwards. Los números exactos no se saben, pero las estadísticas reportadas a continuación nos dan a entender la bendición de honrar el evangelio en nuestros hogares. 5 generaciones después de ellos. De 5 generaciones de descendientes de Jonathan se pudieron contar 729 hombres. De estos 729 hombres, por lo menos 200 de ellos lograron convertirse en predicadores. 65 fueron maestros en escuelas bíblicas. 13 de los descendientes fueron presidentes de universidades y 60 fueron autores. Muchos de ellos trabajaron en el servicio público, contando así a más de 100 que ejercieron el derecho o fueron elegidos como jueces. Además, 60 de estos hombres se titularon como doctores. Y hubieron unos cuantos que fueron elegidos senadores y gobernadores de algunos estados de los Estados Unidos. Y hasta uno de los descendientes de Jonathan y Sarah Edwards logró convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos. Todos estos hombres fueron descendientes de una sola pareja que se consagró a criar a sus hijos bajo la verdad del evangelio. 5 generaciones de 729 hombres, estos fueron sus frutos. En el estado de Nueva York igualmente se hizo otro estudio en cuanto a una descendencia impía. Vale la pena fijarnos, mis hermanos, que en este estudio él mismo demuestra lo que sucede cuando nos negamos a realizar nuestras responsabilidades, cuando tomamos a la ligera nuestros deberes con el evangelio. Masjuk y sus hermanos se casaron con 2 hermanas. Ellos no fueron cristianos y rechazaron la enseñanza de la Biblia. Más bien, ellos optaron vivir egoístamente y escoger su propio camino. Dentro de las 5 generaciones descendientes de ellos sumaron 1026 personas, incluyendo a las mujeres. De estos descendientes, 300 murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura. 140 de ellos fueron encarcelados en un promedio de 13 años cada uno. 190 mujeres de su descendencia fueron prostitutas. Además, alrededor de 100 de los descendientes de estos 2 hermanos fueron alcohólicos. Según los datos del estado de Nueva York, el costo de todos los procesos implicados, sea de administración, de mantener, de encarcelar, cuidar a tantas personas descarriadas, costó poco más de $1.200.000. ¿Cuán diferente es el grupo primero al segundo? 5 generaciones de luz, 5 generaciones de oscuridad. Este es el ejemplo de una vida familiar. Ahora, mis hermanos, tal vez después de escuchar estas estadísticas tengamos una perspectiva más palpable de lo que significa deshonrar el evangelio y sus consecuencias inmediatas.
Quizás digamos, no puedo seguir así, esto debe cambiar. No quiero terminar así. Verso 7, otra vez dice el Señor. Esto es lo que te estás preguntando, esto es lo que está sucediendo en tu mente. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como si dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez se determina un día. Si hay un día para arrepentirse, si hay un día para cambiar, si existe un día, mis hermanos, no es mañana, es hoy. Es hoy. ¿Quién de ustedes puede saber hasta cuándo la luz del Evangelio continuará brillando en su hogar, en su rostro? ¿Quién de ustedes puede saber hasta qué día vivirá? ¿Quién de ustedes puede saber el último día de este planeta? Por supuesto que nadie sabe, mis hermanos. Esto solo lo ha dejado Dios en su sola potestad. Dios ha determinado los tiempos, los ha limitado para todas las cosas. Para el hombre ha limitado la duración para que resplandezca el Evangelio en su rostro, o para que éste se apague. Dios ha limitado qué tanto tiempo su corazón seguirá latiendo. Él ha determinado cuándo inicia y cuándo termina todo. Contemplemos pues, mis hermanos, la grandeza de nuestro Dios. No es un Dios que está rogando, no está suplicando, no está mendigando almas. Él ha determinado un día. Y esto nos habla de que es el Señor, es el más alto y supremo gobernante, soberano de todo. Con esto queremos decir que Él tiene absoluto poder para determinar los tiempos y los sazones de este planeta, para ordenar las cosas, para limitarlas, para permitirlas, para censurarlas. No podemos tomar a la ligera, mis hermanos, sus ordenanzas. Lo que hoy nos manda no puede ser dejado para después. Hemos visto algunas consecuencias, mis hermanos, que vivieron los israelitas por vivir de tal forma. ¿Cuánto deberíamos asombrarnos de Dios? ¿Cuánto deberíamos adorarle? ¿Cuánto deberíamos temer? ¿Cuánto deberíamos agradecer? ¿Cuánto apresurado deberíamos correr al hoy, mis hermanos? Oh, mis hermanos, si usted escuchara que hay una promoción en Calimax y hoy se vence, a lo mejor usted dice, no, se me va a acabar, y sale del medio del servicio. Podemos sentirnos abrumados, quizás en momentos atemorizados al contemplar algo de la grandeza de su autoridad suprema. Pero mis hermanos, no quiero que esto sea todo lo que contemplemos de parte de Dios, porque podemos observar que este hoy viene acompañado de una palabra que expresa su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Hoy, después de tanto tiempo, la continuidad de este hoy, mis hermanos, se ha prolongado por mucho tiempo. Se ha extendido lo suficiente, ha continuado derramándose sobre los pueblos desde hace tanto tiempo. Ni uno solo podrá reclamarle al Señor, fue demasiado corto el tiempo que me diste para tomar una decisión por Cristo. Desde hace tanto tiempo. Lo que significó este hoy, cuando fue dicho por David, significa lo mismo hoy. Su misericordia no se ha apartado, no se ha desvanecido. Por lo tanto, mis hermanos, podemos esperar en su misericordia, podemos depender de su promesa y esperar sus frutos. A estos dijo el profeta, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Nuestro apóstol en 2 Corintios 6:2, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mientras la promesa permanece firme, mis hermanos, podemos esperar estos frutos después de tanto tiempo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿O desprecian ustedes, mis hermanos, las riquezas de su paciencia?
¿Ignoran ustedes su benignidad que nos puede guiar al arrepentimiento? Eso es lo que dijo Pablo a los romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, ahorras, acumulas ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aprendamos pues de los hombres del pasado, mis hermanos. En sus tiempos hicieron buen uso del evangelio. Lo honraron, lo escucharon, correspondieron a él. Aprendamos, mis hermanos, de los que lo ignoraron. Aprendamos de los juicios, sean estas como lecciones que Dios ha permitido que las conozcas para que salves tu alma. Para nosotros, quienes vivimos en la era del evangelio, debemos esforzarnos para hacer segura nuestra profesión, para hacer segura la salvación de nuestras almas. No seamos tan ignorantes, mis hermanos. No seamos tan necios, tan brutos. Continuamos provocando a Dios, provocando su paciencia, su benignidad, la cual podría guiarnos a su arrepentimiento. En conclusión, mis hermanos, reconozcamos pues que mientras la promesa de entrar permanece, su disponibilidad es firme hasta que estos algunos entren. ¿Anhelas este reposo? Pregunto nuevamente. ¿Estás dispuesto a despojarte de privilegios, de los beneficios, cualquier cosa que te cueste por ganar esta perla? Si es así, mis hermanos, no te tardes. No te tardes. Pero si te parece una promesa sin valor, pide al Señor que abra tus ojos, mis hermanos. Pide al Señor que abra tus ojos. Quite el velo que te ha privado de ver su hermosura. A muchos Satanás ha puesto un velo y lo ha puesto a través de un evangelio diluido, un evangelio falso. Y se consuelan en lo que han escuchado y en lo que han sido adoctrinados. Pide al Señor que te haga ver. Atesora y medita en las consecuencias que vinieron sobre estos que deshonraron el privilegio de tener el evangelio en sus manos. Medita en el dolor y la confusión que vivió el viejo mundo cuando ignoró al pregonero de justicia Noé. Medita en el juicio doloroso que consumió a Sodoma y Gomorra, donde solo Lot y sus 2 hijas fueron salvos. Medita seriamente en estas lecciones que han sido escritas para todos o aquellos que decidan vivir indiferentes a su palabra. Si hay un día, mis hermanos, para arrepentirse, para cambiar, es hoy. Si hay una hora aceptable, es esta, no es mañana. Su misericordia no se ha apartado, su misericordia no se ha desvanecido, no se ha extinguido. Por lo tanto, mis hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Podemos venir y depender de su promesa. Podemos aún correr a Cristo y pedir: sálvanos, Señor. Fuera de Él no hay alivio, no hay descanso para nuestras almas, mis hermanos. Correspondamos pues y honremos este privilegio. Vamos adelante con temor y temblor. Basta de tomar el cristianismo a la ligera, mis hermanos. Basta de tomar nuestras responsabilidades como padres y como esposos a la ligera. Tenemos mandamientos, tenemos su evangelio para nosotros y para vivir. Basta, mis hermanos. Basta de valorar más la comodidad y este mundo como si fuesen para siempre. Basta de que el nombre de Cristo sea vituperado por nuestra forma de vida. Basta de sumarnos a la estadística de la vergüenza. Pongámonos a cuentas, mis hermanos, con el Señor. A Él sea la gloria. Oremos.